Muchísima gente piensa que ese es el referente de lo que es ser un cristiano, porque se ha popularizado en todos los continentes. Yo te diría más, casi cada denominación cristiana, de alguna u otra forma, ha sido inoculada con el falso evangelio de la prosperidad. Yo no lo conozco a él y él a mí no me conoce. ¿Por qué es que estamos de acuerdo? Encontramos a Cristo. Cuando yo llegué a mi campo pastoral en el norte de México, una de las iglesias más grandes, se los he contado, yo era un metodista, siempre he sido un metodista. Adhiero la teología del pacto, adhiero los artículos de la religión cristiana, como los desarrolla Wesley, soy wesleyano hasta ahorita. Y cuando yo llego, intento vivir mi fe como metodista, me encuentro que la iglesia ha sido inoculada con apóstoles, con profetas, evangelio de la prosperidad, Israel. Yo sigo haciendo mi trabajo. Es que, hermano, es que ni siquiera tienes que hacerles frente. Escúchame, ni siquiera tienes que hacerles frente. No es como que te tienes que parar y criticar lo que están haciendo. Empieza a predicar a Cristo y empieza el choque. Inevitablemente. Inevitablemente. Cuando tú vuelves a traer a Cristo al púlpito, se divide la iglesia, porque están las ovejas y están los que fueron alimentados con toda esta basura. Inevitablemente. Los que son sus ovejas te van a agradecer. Pastor, pero qué sermón dio ahora, pastor. Gracias, porque mire, venía cansado. Y los otros, me tocó en alguna ocasión, la iglesia era de estrato social económico medio alto, y se congregaba un francés en la iglesia, ¿no? De larga data, él y su familia tenían mucho tiempo congregándose ahí. Yo prediqué, yo estaba al cargo del culto de las 6, era un pastor que estaba a cargo del culto de las 6, hay otros pastores, y prediqué ese domingo, me acuerdo, sobre el arrepentimiento y el juicio final. ¿Qué dice por acá mi querido JM? Dice, todos sabemos que Israel no quiere un acuerdo de paz con Irán, como tú dices, que ellos saben que después de Trump no tiene otra oportunidad. No me sorprendería que le hicieran a su Ciro lo que le hicieron a John F. Kennedy después. Uf, papá, no profetices, varón, aquí, por favor, vamos. Hermano, me prediqué yo un sermón sencillo, hermanos. O sea, el arrepentimiento es parte de lo que dice Hebreos de los rudimentos de la fe. El arrepentimiento y la conciencia de horas muertas es lo que en Hebreos capítulo 6 se dice que los creyentes deberían dominar hacia el dedillo. Ese tema. Y lo prediqué, hablé del arrepentimiento, en qué consistía, cuál era la diferencia, por ejemplo, en cómo se concebía el arrepentimiento en la Edad Media y cómo dio un cambio cuando la gente tiene acceso al Testus Receptus, a las fontes, con la palabra metanoia en griego, que era un cambio de vida, que no tenía nada que ver con mortificar la carne y golpearla, como se creía en la Edad Media, con la palabra penitencia, que fue como fue traducida en el latín de la Vulgata de Jerónimo. Pusieron arrepentimiento como penitencia, y toda la Baja Edad Media entendió que la forma de arrepentirse era golpearse, hacer obras de superoración, pero cuando viene el acceso al Testus Receptus, que son los documentos de griego, ad fontes, ellos se dan cuenta que la palabra es metanoia, y metanoia no habla de eso, habla más de un cambio de corazón. Es como un grito desesperado del alma por encontrarse con Cristo y que lo perdone. Es como la mujer que toca el fleco de su manto y busca desesperadamente la sanidad. Es como el endemoniado gadareno que una vez que se da cuenta de que Cristo lo sana, lo quiere seguir. Eso es metanoia. Y yo prediqué eso, o sea, no estoy predicando algo que sea como ajeno a la fe, nada. A eso, dice acá mi querido José, dice, la mayoría de los miembros de las iglesias son de Latinoamérica y con muy bajo nivel cultural. Has dado el clavo, así tal cual como lo estás diciendo. Y cuando yo predico, por ejemplo, del juicio, ¿no? Que es la consecuencia inevitable de no haber arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta a la raíz, que es el mensaje de Juan, al acabar el sermón se me acerca este francés y me dice que tenga mucho cuidado porque él puede quitar su diezmo de la iglesia. Ese tipo de mensajes no le gustan, porque viene de una década en la iglesia, está recibiendo mensajitos de prosperidad, profetas, apóstoles, guerra espiritual, Israel. De repente llega un pastor y les predica arrepentimiento y quieren perder la cabeza. Nos estás atacando, nos estás criticando. No los estoy criticando. Lo que pasa es que la palabra corta es cortante. ¿Y qué sucede? Exhibe exactamente lo que ustedes están creyendo. Ustedes no creen que están mal, ustedes creen que están bien, pero la palabra los exhibe y se sienten atacados. Y entonces me llamaron a la junta de pastores. Ponte a pensar eso, ¿no? Y me dijeron que si era posible, me lo sugirieron así muy dulcemente, si será posible que puedas cambiar ese tipo de sermones, ¿no? O sea, que te adaptes un poco más al formato de la iglesia. No es posible. No quiero. No puedo serle infiel a Cristo. Porque aquellos que han sido llamados a ser pastores no tienen un compromiso por agradar a los hombres. Tienen que pastorear a la grey para perfeccionar a los santos y presentar a los santos limpios delante del Señor. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Él mismo ha constituido unos pastores a fin de perfeccionar a los santos para la obra del Evangelio. Entonces, ¿cómo lo vamos a perfeccionar si, como dice Hebreos capítulo 6, no domina ni siquiera los rudimentos de la fe? Porque cuando vengan las grandes dudas, las grandes cuestiones de la vida, porque ellos van a seguir caminando en la vida, van a tropezar, van a caer y la semilla en realidad no va a dar fruto.
Entonces, lo que tiene que hacer el pastor es preocuparse realmente por el crecimiento de la iglesia. Ahora, yo entiendo, tienes 70,000 personas en la iglesia, tienes una mega iglesia, ¿cómo rayos me preocupo por ellos? Entonces, hay que mandar un mensaje general que llegue a todos de la misma forma. Es una charla TED. Hay que llegar a todos de la misma forma para no dividir a la iglesia, porque si yo alimento a las ovejas, las cabras van a saltar, se van a enojar. Una vez estábamos en la junta de pastores y uno de los pastores estaba hablando justamente de la iglesia no ha crecido y el otro le dijo, pues es que quizá no estás adhiriendo bien las cosas de Dios. Y yo me di cuenta efectivamente, adhirió totalmente la idea del crecimiento. Es decir, la preocupación que él tiene es llenar la iglesia. Su preocupación esencial no es pastorear sus ovejas, sino tener más ovejas. Porque la forma en que se legitiman los pastores, y lo viví, y hablo como alguien que fue pastor, muchas de las veces la forma en que se legitiman es, este hombre está bendecido porque mira su iglesia, mira el tamaño de su iglesia, papá. Mira el tamaño de su iglesia. Este hombre está bendecido por toda la gente que tiene en su iglesia. Y eso golpea muy duro a los pastores. Todos los pastores, para verse también bendecidos, iniciaron una batalla a ver quién podía tener más gente. E hicieron todo tipo de pragmatismos para meter gente a la iglesia. Y sí, papá, metes gente a la iglesia. Metes gente a la iglesia. Mira, puedes hacer una comida, puedes hacer una kermés, puedes hacer un baile, puedes hacer un concierto. Y la gente termina enganchada por algo y se va a la iglesia. Pero si tú no pastoreas a esa gente, esa gente no va a crecer. La responsabilidad del pastor, por eso digo, a veces me sorprende de verdad la ligereza con la que algunas personas, no digo todos, algunas personas se llaman pastores, papá. Es una responsabilidad brutal, que Dios les dé mucha gracia, mucha sabiduría, que Dios les dé mucho de su Espíritu Santo, porque la responsabilidad como pastores es brutal. Tienes a tu cuidado el alma de las personas que Dios ha dispuesto que cojas en tu rebaño para pastorearlos, y cuando aparezca el príncipe de los pastores te da tu corona. Es decir, hay una responsabilidad tan grande que de verdad yo no puedo creer cómo puede existir la idea del unipastor, papá. Necesitas toda la ayuda posible para liderar, para ayudar a esa gente. Hay un relato en el libro de Eusebio, el historiador Eusebio, donde relata el caso del apóstol Juan. El apóstol Juan, en alguna zona del Mediterráneo, había ganado a una persona que era un bandolero. Viene, no recuerdo viene aquí, Mentiras del Papismo, si quieren leerlo. Él va y se lo encarga a los pastores. Guárdalo, tutélalo, discipúlalo. Juan se va, sigue haciendo trabajo apostólico, y cuando regresa, Juan el apóstol se encuentra con que ese hombre había regresado al mundo y que era bandolero y se escondió en las montañas. Y cuando llega el apóstol Juan les pregunta, ¿dónde está el depósito que te di? Y los pastores dicen, se volvió, se regresó, se fue. Juan agarra un pollino, se va y lo busca en las montañas donde estaban escondidos, y cuando lo encuentra se echa a sus pies, llorando. Y el hombre le dice, Padre mío. Y Juan le llora en sus pies, regresa, vuelve y regresa al Señor. Y esa historia queda ahí como la posteridad de, el trabajo pastor es brutal. Yo no sé cómo decía Charles Spurgeon, ¿por qué alguien quisiera poner ese título de pastor para presumir a qué? ¿Presumir qué, papá? Si lo vil y lo menospreciado del mundo somos. Miren, vosotros la carne, como dice 1 Corintios, muchos de ustedes no son sabios, o sea, no los tomamos de aquí por sus títulos. Miren realmente lo que somos. El trabajo pastoral es durísimo, es fuertísimo. Si tú no tienes las capacidades, pues necesitas toda la ayuda posible. Pero ¿por qué alguien quisiera títulos? ¿No se han dado cuenta de la transición natural que se da también de este formato pentecostal, neopentecostal, donde los títulos se van agrandando? Ya no solo es pastor. El pastor va a convertirse como el más bajo. Ahora es el profeta. Ahora es el apóstol. Ahora es el querubín, el ángel, ¿no? Esta fascinación, por supuesto, no es nueva. Este formato ya se encuentra, por ejemplo, en el Apocalipsis, creo que a la iglesia de Esmirna, cuando Jesucristo le dice a la iglesia, has probado a los que dicen ser apóstoles y los has encontrado falsos. En la Didash, por ejemplo, que es uno de los documentos más antiguos de la historia de la iglesia, cerca del año, 60, 50, margen del primer siglo, en la Didash se dice, ¿cómo podemos juzgar a un profeta? Si el profeta llega y se queda más de 2 o 3 días, córrelo, no es un profeta, está buscando ganancias deshonestas. En la carta de 1 de Pedro también se nos dice lo mismo. Estos, dice, harán mercadería de vosotros, es decir, verán a la iglesia como un nicho de mercado. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Es un nicho de mercado respecto a la iglesia. La iglesia se convierte básicamente en un banco, en donde tranzas entre tú y Dios como simonía para recibir los dones de Dios, las benevolencias de Dios. Hay que pactar, hay que hacer tranzas, ¿no?
económicas. Obviamente esto pega durísimo a la gente porque nosotros al vivir en un contexto supracapitalista, como dice Max Weber, de pasar de la edad encantada a la edad desencantada, donde el capitalismo echa sus raíces derivado del calvinismo, de la bendición de los escogidos se puede ver a causa de los bienes materiales que poseen o de las bendiciones materiales que poseen, era natural que en este sistema surgiera un movimiento así, era normal. ¿Por qué? Porque noten ustedes que la preocupación, por ejemplo, de las personas en nuestra sociedad no es el arte. La preocupación de las personas en nuestra sociedad no es la filosofía. La preocupación de las personas en nuestra sociedad no es la poesía. No son las grandes virtudes sociales. Es el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero va a ser básicamente lo que les da identidad en la sociedad. Por eso la sociedad se fragua en estos estratos, clase baja, clase media y clase alta. Y básicamente tú trabajas para tener dinero. Y para vivir bien. ¿Y cómo se manifiesta esa vida bien? Teniendo cosas. Dinero primero, cosas después, ¿no? Dinero. El dinero es esencial en este... Entonces, cuando llegan a una iglesia del Evangelio de la Prosperidad y les dicen, Dios quiere bendecirte, hay una asociación intuitiva que se da ahí. A ver, Dios es bueno, Dios desea mi bien. En el mundo en el que yo vivo, este bien se manifiesta a través de posesiones, ergo, Dios quiere darme esas posesiones. Es que ni siquiera tienes que echarle mucho coco, es intuitivo no, totalmente. Intuitivo. Dios es bueno, sí. Dios desea mi bien, sí. Y te van a sacar 15, 20 pasajes de cómo Dios es bueno y Él manifiesta su amor a sus criaturas y la relación de Dios con sus criaturas es que es un Dios de amor, desea lo bueno para la gente. Bien, tú eres hijo de Dios, tú eres mayor todavía que los que están allá afuera que son paganos. A ellos se les olvida que la perfección de Dios, como dice Mateo, es que para que seáis perfectos como vuestro Padre en el cielo que es perfecto, que hace salir su sol sobre justos y pecadores. También los malos enriquecen y prosperan, por lo cual ahí se caería la teología, ¿no? Pero ahí tiene que haberse esta distinción. Tú eres hijo de Dios. Y como tú eres hijo de Dios, tú tienes una garantía de tener más cosas que los que están allá afuera. Entonces, no las tienes porque no las estás reclamando, porque no has pactado con Dios y porque te estás perdiendo de las bendiciones. Como si las tuvieras aquí, híjole, no la agarré, ¿no? Es normal. Entonces, después de eso te dicen, entonces Dios quiere bendecirte. Y note usted que ningún cristiano, sea calvinista, presbiteriano, luterano, anglicano, lo que sea, ningún cristiano se puede oponer a la frase, Dios quiere bendecirte. Porque el diablo está en los detalles, papá. ¿Y qué significa eso de Dios quiere bendecirte? Ahí está el problema. Ahorita vas a ver lo que él dice. En mi iglesia hay 6 pastores y todos los domingos nos predican a Cristo. Iglesia, gracia soberana. Ya nada más con el nombrecito, papá, ya. Obviamente, ¿no? Hasta en el nombre de la iglesia uno se da cuenta de qué va la vaina, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el Evangelio de la Prosperidad? Graves consecuencias. Entre ellas, una de las primeras que minimiza el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo significa entrega, significa rendirse, significa negarse a uno mismo para seguir a Jesús, tomar la cruz. Y en el falso Evangelio de la Prosperidad se dice todo lo contrario, que tú vienes para que solamente Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te sane, para que Dios te dé bienestar por todas partes. Esa es una buena pregunta, Manuel. ¿La mega iglesia necesariamente es mala? Dependiendo. Porque cuando hablamos de una mega iglesia, ¿quién sirve a la mega iglesia? Por ejemplo, tú vas al libro de los Hechos y encuentras que cuando la iglesia empieza a crecer, empieza a haber problemas respecto a la repartición de los bienes entre los judíos helénicos y los judíos naturales. ¿Qué hace los apóstoles? Necesitamos más gente que nos ayude. Y convocan a 7 hombres que tienen que cumplir ciertos requisitos que son de los diáconos. Si la mega iglesia consiste básicamente en una persona que está al frente predicando y escuchando música, está podrida. Porque ¿qué es la iglesia? O sea, que tú vayas y te sientes bien en un domingo porque escuchaste un sermón, o que tú vayas y te sientas bien en un domingo porque te pegó la música, pues no hay una gran diferencia entre eso y el catolicismo romano, que no tiene pastoral. La iglesia tiene pastores y los pastores tienen una obligación, pastorear. Por eso yo digo, ¿quién quisiera en su sano juicio, una vez que conoces al Señor, quién quisiera tener mega iglesias? Y si tienes una mega iglesia, pues ten 200 pastores, papá, o todos los que se necesiten. Porque ¿quién va a pastorear a esa gente? Ahora, ¿cuál es el fenómeno de las mega iglesias? Que las mega iglesias crecen porque manejan un evangelio muy particular, que es el evangelio de la prosperidad, donde la gente se siente atraída hacia un discurso muy específico, se sienten cómodos, las citas acolchadas, la música, el mensaje terapéutico,
Pero ¿quién cuida a esas gentes? ¿Por qué la tendencia hoy creciente en esta generación es abandonar las megaiglesias? ¿Qué están viendo los demás que quizá no estamos viendo nosotros? ¿Por qué están abandonando las megaiglesias? Porque se dan cuenta efectivamente que en las megaiglesias es muy difícil crecer espiritualmente. Pero aquí hay Claro, una parte interesante. nosotros sabemos que Dios bendice a su pueblo y que Dios causa bienestar en su pueblo, pero ese no es el propósito de la vida cristiana. La vida cristiana tiene un propósito más alto. Ojo, que no estoy en contra de las iglesias grandes, siempre y cuando las iglesias grandes tengan pastorado. O sea, que las iglesias grandes atajen la labor pastoral y que puedan efectivamente pastorear a las personas. Ya sea que ellos establezcan métodos o formas de pastorear a la gente, pero si están pastoreando a la gente, no solamente predicándoles, pastoreando a las personas, creo que tienen todo el derecho. Pero si tienes una iglesia, a ver, vamos a suponer, ¿cuántos crees tú que puedas pastorear como un ser humano funcional que está a tiempo completo dentro del pastorado? ¿Cuántos consideras tú? ¿80 personas con las cuales puedes responsabilizarte, darles, velar por sus necesidades, atenderlos, estar ahí para que espiritualmente necesiten y satisfacer plenamente tu labor pastoral delante de Dios? ¿Cuántos creen ustedes? 80 personas me parece que es suficiente, ¿no? Me parece más que bien 80 personas. Ok, tenemos una iglesia que tiene 3,000 personas. ¿Cuántos pastores necesitaríamos? Que puedan atajar todas y cada una de las necesidades de la iglesia. Pero que es otra cosa. Las iglesias antiguas manejaron mucho la idea de la membresía. O sea, una persona no era admitida como plenamente miembro de la iglesia nada más por llegar a la iglesia. O sea, él no gozaba de los privilegios que gozaban los miembros en plena comunión de la iglesia, efectivamente, porque los pastores requerían darle cuidado a los miembros, que son las ovejas de la iglesia. Eso también en las iglesias no existe. O sea, las iglesias son gente que a veces va de paso, ¿no? Son como, no sé, hasta turísticas. Pues no hay membresía. Yo siempre les he dicho, un pastor que trabaja a medio tiempo, pues no va a rendir. No es lo mismo un pastor que está abocado a tiempo completo a las necesidades de su iglesia. Pero si tienes 2,000 personas, que ya sería considerada una mega iglesia, pues necesitas muchos pastores, papá, muchos pastores. O dices, bueno, pero no necesito atenderlos todos porque algunos vinieron una vez, 2 veces. Exacto, el formato de la mega iglesia no trabaja con almas creyentes, trabaja con muchos inconversos y con muchas personas que son curiosas y con muchas personas que van a ir 2 o 3 días y luego se van a ir. Y entonces estás descuidando a las ovejas del Señor, a las ovejitas que deberías de dar todo tu cuidado por gente que llena tu iglesia. Y obviamente, seamos honestos, las iglesias grandes manejan un flujo de dinero que no van a manejar las iglesias pequeñas. Entonces, sacrificas el dinero por hacer tu labor pastoral. Y ahí es donde dicen, no es necesario. Bueno, que el Señor juzgue en el día final, ¿no? No hay que ser severo con estos pastores. Muchos de ellos creen que están haciendo lo correcto y que están sirviendo a Dios. Pero, bueno, las consecuencias son inevitables. Van a venir esas consecuencias. Una generación que crece sin fundamentos sólidos. ¿Y qué está pasando? Pues mira, esta generación está abandonando las mega iglesias. Y el liberalismo está decreciendo y se están volviendo más conservadores. Pero vamos a continuar. Ser discípulos del Señor Jesús y vivir una vida que agrade a Dios y vivirla para su gloria. Y este evangelio no solamente minimiza el evangelio, sino que imposibilita que un creyente busque la santidad. Fíjate que en este tipo de falsedad la gente viene y lo que es alimentado es su carne, es alimentado sus deseos carnales, lo que ellos quisieran que pase a tal grado. Qué raro, o sea, qué loco, ¿verdad? O sea, qué loco que el Señor, el pastor, nunca fue tonto, hermanos. De hecho, me parece que la descripción de lo que sucede en el formato de estas media iglesias que tienen todos estos patrones descriptivos, me parece que es muy buena. Esta gente viene, esta gente no sigue la santidad, esta gente está buscando que se alimente su carne. O sea, el tipo no es tonto. Él es inteligente. Estaba engañado. Y como él hay muchos. Que lo que se enseña es un tipo de fe que al final no es la fe bíblica. Es un tipo de manipulación donde la gente piensa que la fe es una fuerza que actúa independientemente de Dios. O sea, que Dios tiene que hacer lo que yo le pida, lo que yo diga o lo que yo declare porque tengo fe. Si tengo fe, Él no puede negarme nada. Y obviamente cuando vamos a la Biblia, eso es totalmente contrario a la doctrina de la soberanía de Dios y de la voluntad de Dios para nuestra vida. Otra cosa que tengo que decir, que tú estés en una iglesia pequeña, tampoco es
garantía de que vas a ser pastoreado, papá, ¿eh? O sea, si tú estás en una iglesia pequeña, me voy a ir a una iglesia pequeña, eso no es garantía de que vas a ser pastoreado. Por eso yo siempre lo he dicho en otras ocasiones, encontrar a un buen pastor que dedica su tiempo a las almas de los fieles es encontrar un tesoro. Y que todo esto nace en el corazón de Dios está claro en Jeremías cuando dice, yo os daré pastores. Y subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién nos dio a Pablo? A Pablo nos lo dio el Señor Jesús. ¿Quién nos dio a Pedro? A Pedro nos lo dio el Señor Jesús. Gálatas, el que actuó en Pedro para la circuncisión es el que ha actuado en mí para la incircuncisión. Por lo tanto, en nada soy inferior a los grandes superapóstoles, porque el que actuó en Pedro, actuó en mí. ¿Quién nos da los pastores? Bueno, el pastorado es primeramente una vocación divina. Las personas no se hacen pastores por ir a un seminario. Es más, puede haber pastores sin haber ido a un seminario que cuiden las almas de sus ovejas. Y hay gente que tiene seminarios, doctorados y licenciaturas y no son pastores aunque tengan el título. Entonces, estar en una iglesia pequeña no te da a ti garantía de estar siendo pastoreado. Ser pastoreado es una implicación brutal y en el mundo individualista rampante en el que vivimos, cada vez es más complejo encontrar un pastor, ¿no? También hay que decir esto, que gran parte de la culpa no recae sobre buenos pastores, gran parte de la culpa también recae sobre nosotros, porque al vivir atiborrados de este individualismo en donde creamos nuestra vida hacia adentro de nuestro hogar, muchos de nosotros no queremos ser pastoreados y nos oponemos por no sé, y esto lo hago en honor a los pastores que intentan pastorear a ovejas, realmente ovejas, y que esas ovejas dicen, sigamos el curso natural de la vida, sigamos el curso natural de la vida que consiste básicamente en que cada quien viva como quiera, ¿no? Entonces sí, las iglesias evangélicas no pueden perder el nexo con sus pastores. Tienes que conocer a tu pastor. De hecho, los requisitos de Primera de Timoteo básicamente es engalanar a la iglesia, empoderar a la iglesia y decirle, ustedes tienen la oportunidad de conocer a sus pastores. Bueno, es que desde el primero, segundo y tercer siglo, la forma en que se escogía a los pastores, presbíteros, episcopos, era al frente de la iglesia. Ponías al pastor enfrente de la iglesia y la iglesia que los conocía daba testimonio de ellos. Que dice Primera de Timoteo, que tengan a sus hijos en sujeción, que sepan gobernar bien su casa, que sean de buen testimonio para los de afuera, que no sean pendencieros. Si tú lo puedes ver y tú puedes efectivamente decir, sí, mi pastor cumple eso, porque a ver, yo he estado en su casa. Las casas pastorales en muchas ocasiones se convierten en las casas de la iglesia. Hay una relación entre el pastor y su iglesia cuando el pastor está pastoreando sus ovejitas, donde tú conoces al pastor. Ahora, otro error que se ha cometido acá es que la distancia que se genera en las mega iglesias con los pastores es exactamente o proporcional a la distancia que se genera en el sacerdote y el católico. Al no conocer a tu pastor, cuando ese pastor llega a tener un tropiezo, o llega a tener una falla, o llega a tener una caída, tío, lo vas a querer matar. ¿Por qué? Porque hay un estereotipo, se estereotipa al hombre, ¿no? Como si fuera perfecto, no es perfecto. De hecho, tú te podrías dar cuenta de que no es perfecto si convivieras con él, si él estuviera cerca de ti, tú estuvieras cerca de él y te darías cuenta que es un hombre como todos. Quiero mostrarles algo. En Filipenses hay algo muy interesante. Y es que he estado leyendo esta carta en los últimos días. En Filipenses, en el capítulo 4, dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Y lo ves lo que dice aquí. Ruego a Evodia y a Sintique que se dejen de pelear. Atanasio llamaba a Evodia y a Sintique toquepenayón, tojefanayón. Es decir, Evodia y Sintique no eran cualquier señoras. Eran las que habían, como dice Pablo en el capítulo 3 y el capítulo 2, luchado con él. Mano a mano. Muy probablemente fueron las que abrieron sus casas cuando empezó a llegar el evangelio ahí. Pero miren cómo pasaron a la posteridad. Andaban agarrados de las pelos las señoras. Obviamente esto tenía un impacto brutal, pero lo que quiero resaltar aquí es, miren la cercanía que hay entre el trabajo pastoral y la iglesia que está viva. Evodia agarró de los pelos a Sintique y entonces mira lo que dice Pablo, dice, les ruego a ti, compañero fiel, que combatiste conmigo junto con ellas, que ayudes en esta situación. Asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo, con Clemente y con los demás que están en el libro de la vida. Doñas, déjense vainas. Pero ¿a qué voy con esto?
Esto es imposible en una mega iglesia. Es más, es que una mega iglesia no entendería este formato de la vida de la iglesia. Cuando los católicos vienen y dicen, ustedes se mantienen peleando, pues estamos vivos, papá. Estamos vivos. De verdad, es que la gran diferencia es que nuestras peleas pueden darse y seguimos amándonos. Y hay una responsabilidad del cristiano de que en medio de todo busques la paz, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que logres conciliar en el corazón porque es de buen cristiano. Tú decides si no quieres ser un buen cristiano, pero siempre tiene que haber la intención de tender la mano. Pero ¿no, ¿había notado esto? Las toquefayón, como dice Atanasio, o sea, no eran cualquier doñita. Eran doñas que habían ganado una influencia brutal en la iglesia. No son episcopas, no son diáconas, no son presbíteras, no son pastores, pero eran dos señoras que habían ganado mucha influencia y ahora están agarradas de los pelos aquí. Brutal, de verdad. Es precioso cuando lees estas cartas porque estas cartas desnudan la naturaleza de la iglesia. Y la naturaleza de la iglesia es que cuando Pablo le escribe a los filipenses dice, ay, Evodia, otra vez usted sin ti que... ¿Por qué andan agarrados de los pelos, Evodia? Hermanos, por favor, pero mire qué honroso es Pablo, ¿no? O sea, Pablo pudo haber escrito una carta específicamente para el caso, como es el caso, por ejemplo, de Filemón. Él pudo haber escrito una carta específica, pero dice, ellas han trabajado conmigo. Y mira lo que dice en el capítulo 3. Combatieron conmigo en el evangelio. La forma en que las honra, ¿no? Pero a la vez, Pablo dice, aquíétenme esas bichotitas. Te ruego, por favor, que las ayudes a que superen esto. Es exactamente, tú vas acá. De verdad que cuando uno lee estas cartas, uno dice, rayos. O sea, una iglesia viva, ¿no? En 1 Corintios, en el capítulo 1, está sucediendo exactamente lo mismo. Dice, os ruego, hermanos, que hablen una misma cosa y que no haya entre vosotros esas divisiones, sino que estén perfectamente unidos. ¿En qué consistían estas divisiones, Pablo? Bueno, pues es que los de Chloe, mira, vinieron y me chismearon. Es brutal. Dios bendiga a nuestro hermano Pablo. Qué dolores de cabeza que haber tenido él. Vuelvo y repito, ¿quién quisiera ser pastor, hermano? ¿Quién quisiera ser pastor? Vea el trabajo de lo que es el pastor. Y él no está haciendo netamente trabajo pastoral. Tiene un trabajo apostólico. De hecho, dice en Corintios, porque ni siquiera Dios me envió a bautizar. O sea, otros hacen esa labor. Yo no la hago. Es más, si no la hago, porque resultó que cuando la hice, estos a los que yo bauticé andaban presumiendo que Pablo los había bautizado y por lo tanto tenían una credencial mayor. Entonces yo no bautizo. Bauticé a Epafras y se acabó. No había otros por ahí. Pero vinieron los de Chloe y me chismearon lo que andan haciendo ustedes. ¿Qué andan diciendo? ¿Qué andan diciendo? Yo soy de Pablo. Es buenísimo porque si el Señor nos transmitió estas cosas para nuestra vida, nos las transmitió, ¿no? Nos las transmitió para que aprendamos. Y el apóstol Pablo batallaría con nosotros, ¿no? Chloe viene y dice que ustedes andan diciendo que son míos. No, ustedes no son míos. Otros por ahí andan diciendo que ustedes son de Apolos y otros ustedes andan diciendo que son de Cefas. Y otros más que se creen más espirituales, resulta que utilizaron el nombre de Cristo para dividirse. Un clásico. Yo no soy ni calvinista ni arminiano, yo soy de Cristo. Sí, pero ¿en qué sentido lo utilizas? Para dividirte de tus hermanos, papá. Note cómo estas cosas, aunque están ahí, el problema sigue. O sea, la iglesia sigue teniendo sus problemas. Cuando los católicos vienen y te dicen, yo soy de Pedro. Y luego te dicen los de Alejandría, yo soy de Andrés. Y luego te dicen los de Antioquía, yo también soy de Pedro. Pues exactamente esto. Ustedes no son de Pedro. Y es más, es que utilizas a Pedro para dividirte de tus hermanos. Pero mira lo que dice acá. Dice, para que no anden diciendo que fueron bautizados en mi nombre. ¿Sí? Bauticé a la familia de Estefanas y no sé a quién más bauticé. No anden dividiéndose por causa del bautismo. En las megaiglesias esto es imposible. Hebreos dice, al tiempo presente ninguna disciplina es buena, pero es que la disciplina no la puedes vivir en una megaiglesia. ¿Cómo vives la disciplina en una megaiglesia? Y si la disciplina tiene por fin perfeccionarnos en la santidad, y si el pastor no te conoce, ¿cómo te disciplina? De hecho, yo aquí en mi libro de Mentiras del Papismo, que hablo de la confesión auricular, trazo efectivamente cómo surge la confesión auricular. Surge como una forma de responder a las necesidades de la masa, porque la iglesia se fue masificando en esos órdenes de sociedad cristianos.
Usted puede estar en desacuerdo con su pastor, sin lugar a dudas, y el pastor puede estar en desacuerdo con usted, y tiene que primar la unidad de la iglesia. Yo creo que hay una responsabilidad cuando decimos, ya no puedo estar aquí. Porque sí, efectivamente, hay un momento donde los pastores abandonan a la grey. Y, como decía Pablo, se apacientan a ellos mismos. La responsabilidad que tenemos, por supuesto, ahí mismo lo dice 1 Corintios, es necesario que entre vosotros haya disensiones. Ahora, hay divisiones que son fruto de la carne, como dice 1 Corintios, manifiestas son las obras de la carne, iras, contiendas, divisiones. Y hay otras divisiones que son buenas. Es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Si hay una división que es por el bien de tu alma, papá. Así como dice Juan, dice, a estos que traen un falso evangelio ni siquiera les digáis bienvenidos, divídete de ellos, sepárate, ¿no? ¿Por qué? Como dice Santiago, incluso sus ropas contaminadas te pueden contaminar a otros, arrebatarlos del fuego. Están confundidos. El problema con todo esto es que el formato unipastoral se vuelve tan incisivo sobre el creyente que se termina convirtiendo en un mini catolicismo, un mini papado. El pastor ha generado sobre él mismo tanta expectación que no permite que se le corrija, no permite, porque es como le nerfeas el aura, ¿no? Están tan abocados a que se les llame pastores, que se les pongan títulos y reverencias, que se han olvidado efectivamente a quién sirven. Son pastores para servir a Cristo en medio de su pueblo. ¿Cómo identificar las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad? Obviamente van a tener un sermón, un mensaje que no confronta a la gente con la realidad del evangelio. La predicación bíblica. Sí, por acá, ¿tú qué opinas de un pastor que lo buscas para rendirle cuentas, que quieres mejorar en tu vida y lo necesitas y te acaba diciendo que no tiene tiempo, ora por ti y te despacha? Bueno, no haría un juicio porque no lo conozco y no sé si en realidad no tenía tiempo en ese día, pero si lo hizo de una mala gana, pues efectivamente está orando mal, ¿no? Ahora, también es verdad que los pastores tienen sus propios problemas y que nosotros no deberíamos de serle una carga a ellos, ¿no? Porque el fin es que nosotros seamos maestros. Vosotros, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de cosas todavía espirituales, tienes 30 años en la iglesia. Entonces, sí puede haber malos pastores, ¿no? Hay malos pastores donde efectivamente no están haciendo labor pastoral y los creyentes demandan de ellos alimento sólido, trabajo pastoral y no lo tienen. Yo creo que hay un momento donde va a ser inevitable, ¿no? Buscar a un pastor que vele por tu alma. Pero hay también que ser sabios, como dijo Pablo, no hay sabio entre vosotros que juzgue estas cosas. Hay que ser sabios. A ver, papito, usted tiene 30 años en la iglesia y sigue con los mismos cuentos con el pastor. No le sean carga al pastor, que ya es una carga también ser pastor. Los pastores verdaderos también llevan cargas. Juzguen con justo juicio siempre y digan si el pastor realmente tiene ya tiempo sin pastorearlos. Yo creo que, como dice la Biblia, contra el anciano no permita reprensión sino con 2 testigos. Yo creo que se puede pedir el reemplazo, ¿no? Nosotros con la itinerancia atajamos mucho de esos problemas. Yo me acuerdo, hermanos, una vez fui a predicar a una iglesia pentecostal y el pastor que la presidía ya era muy viejo, tenía 85 años yo creo, y entonces él estaba presidiendo el culto, lo estaba dirigiendo, la alabanza, la oración, la intercesión, y él me va a ceder el lugar, y cuando me va a ceder el lugar, empezó a platicar una historia, ¿no? De cuando él era joven, hermano, se metió 1 hora y media, y toda la iglesia se volteaba a ver, ¿no? Híjole, sentían pena por mí, porque yo estaba invitado y al pastor se le fueron las cabras y empezó a hablar de que él cuando estaba chiquito, ¿no? Que se montaba en los cuinos y toda esta vaina. Y de repente como que volvió en sí. Ah, dijo, tenemos un invitado. Ya es obvio que ese pastor ya no estaba funcionando. Él ya no estaba funcionando y no es por criticarle ni atacarle, simplemente ya no está en sus capacidades cognitivas para funcionar dentro justamente de lo que requiere la iglesia. Pero ¿sabes qué pasa, mano? Lo que pasa es esto. Dentro de estos monopolios de iglesias, lo que sucede es que la iglesia siempre queda a merced del propio pastor. Si cuando el pastor empieza a ser nerfeado, para no soltar el hueso de que lo que le ha generado la propia iglesia, se lo transmite al hijo. Y a ver, es una cosa rarísima que siempre el hijo tenga vocación, ¿no? O sea, si la vocación la da Dios y la da como Él quiere, es siempre sumamente raro que Dios no se valga de algún miembro de la iglesia para que continúe el trabajo pastoral. Siempre es el hijo. Es que no piensen ustedes que estamos pensando mal, ¿no? Pero es rarísimo, muy raro, que siempre es el hijo el que hereda el pastorado. Es como si se convirtiera en un changarro la iglesia, ¿no? O sea, un puesto de tacos. ¿Quién va a quedarse con el negocio? Ah, pues el hijo para no perderlo. Entonces, van haciendo cosas que a la postre tienen consecuencias. Muchos de estos hijos de pastor no son pastores. Fueron puestos ahí por obligación de sus papás.
Y al haber sido puestos por obligación por sus papás, obviamente él no tiene esa vocación pastoral. Ah, es que él fue al seminario. Ir al seminario no te hace pastor, papá. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan que en Hechos, cuando se trata de los diáconos, y en 1 Timoteo dice que se les ponga primero a prueba. ¿Verdad? Ponlos primero a prueba. Mándalo al campo pastoral, lejos de papito, lejos de papá, lejos del resguardo de la familia, lejos de la iglesia, donde él se siente como, veamos y probemos su vocación pastoral, y creo que es lo más normal, ¿no? Pero, ya estoy viejo, empiezas a heredarle poco a poquito el changarrito al hijo, y la iglesia se acostumbra, créame. O sea, la iglesia dice, pues es el hijo del pastor, ¿no? Es la familia pastoral. Sí, sí, papito, no estamos criticando eso, ¿no? Lo que eso tiene consecuencias a futuro porque no hay seguridad de que siempre, 100% de los casos, el hijo del pastor termine siendo pastor también. Y lo más raro es que habiendo diversidad de dones en la iglesia en su conjunto, siempre sea la familia pastoral la que hereda todos esos dones. Es muy raro, ¿no? Habiendo hermanos que tienen aptitudes de maestro, de pastores, el que hereda la iglesia es el hijo del pastor. Es por lo menos raro y pragmático, y por no decirlo menos, es también nepotista. Siempre va a confrontar al creyente y al no creyente que asista al templo, lo va a confrontar con la condición de su corazón, porque para Dios eso es lo más importante. En este falso evangelio, la gente lo que recibe es un sermón que trata de acariciar su oído, que lo que trata es de ser motivacional, trata de mostrarle a la gente una vida color de rosa, una vida donde todos tus sueños, todo lo que tú quieras, puedes pedírselo a Dios porque si tienes fe, Dios. Quiero hacer un descargo de responsabilidad ahí de lo que dije. Muchos pastores involucran a sus hijos en la iglesia porque son las únicas manos con las que cuentan. Y he hablado en otras ocasiones de esto, de que los hijos terminan castrados por el bien de la iglesia, no tienen una vida porque el papá necesitó de ellos, ¿no? Y dado que el trabajo pastoral exige mucha dedicación y no tienes quien te ayude en la alabanza, el que termina quedando es el hijo. Y no tienes quien te apoye en esto, pues metes a la esposa, ¿no? Creo que muchos lo hacen con una buena intención. Vuelvo y repito, él está diciendo, por ejemplo, aquí, que muchas de las cosas que él dijo y que muchas de las cosas que él predicó y que muchas de las cosas que él enseñó, no los hacía con la mala intención, lo hacía con la intención de servir a Dios. Por supuesto, las consecuencias ahora las está viendo, las consecuencias son funestas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues llevé a mucha gente al error, efectivo. Está reaccionando. Bueno, eso de heredar siempre al hijo dentro de las iglesias, tiene consecuencias. Porque muchos de esos hijos, y créanme, pues fui pastor, o sea, milité en las denominaciones más grandes del país y no todos los hijos son efectivamente pastores. Muchos están siendo puestos ahí porque su papá los puso. Y otra cosa, hijo de pastor es un título que te puede nerfear de la trama y elevar en la trama, papá. Porque un hijo de pastor, del pastor Chuy de los Palotes, que tiene mucha fuerza en la asamblea, contra Chuy de los Palitos, pues no es lo mismo. La sombra de papá pesa para bien o pesa para mal. Y dentro de no sé si decirlo, negocio, ¿no? De la herencia de la iglesia, pues muchas veces pesa más para bien. Porque efectivamente heredas el negocio. Es triste. En algunos casos, muchos de estos hijos sí son pastores probados en el campo, es decir, no necesitas demostrar, ellos son probados en el campo, hacen labor pastoral, antes de que papá los pusiera, ellos ya tenían el llamado, hacen labor pastoral, otros no. Otros es evidente que no tienen ni la más mínima intención de pastorear. O sea, su intención es básicamente heredar lo que papá les enseñó. Les enseñó el oficio, lo aprendieron, y por eso el señor John Piper tiene un libro muy bueno que se llama No somos profesionistas. No te lo va a negar. Y obviamente lo vas a ver, no solamente eso, lo vas a ver. Aparte, yo no sé por qué papá quisiera poner un juicio más grande sobre su hijo, ¿no? Porque dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Yo no sé por qué papá quiere poner a su hijo sobre bajo un examen más riguroso de Dios y bajo una mayor condenación de Dios como maestro. Yo no lo haría. Imagínese, el hijo de John Piper abrazó el ateísmo. El hijo de Jesarián Romero también coquetea con el ateísmo y el agnosticismo. Los hijos de Marcos Vidal, creo que son homosexuales, si no estoy mal. No estoy criticando a los muchachos, no los conozco, pero creo que han declarado abiertamente su filiación con la homosexualidad. Imagínate, se los ponen de pastores a la iglesia. ¿Te das cuenta? Pero es que, a ver, no hay que ser muy sabios. Sí hay casos así. Hay casos donde papá puso al hijo, lo quiere mucho y lo va a defender hasta la muerte y su hijo no es pastor.
Las consecuencias son funestas para la iglesia. Para la iglesia son funestas. Porque tenemos el caso de Lee. O sea, estas cosas fueron escritas para nuestro propio provecho, dice la Biblia. Nos dejaron ahí para que aprendiéramos. ¿Qué hacía Lee de sus hijos? Ya no le importaban. La gente venía y decía, oye, tu hijo anda haciendo tonterías. Que hagan lo que quieran. Obviamente que papá va a dar la cara por el hijo. Hasta donde tope, hasta donde reviente, porque es su hijo, ¿no? Y de hecho se va a sentir orgulloso porque su hijo es pastor ahora. El caso de Jesse Joy, sí, por supuesto, hijos de pastor. No estoy en contra, otra vez no estoy en contra de los hijos de pastor. Tengo muchos amigos que son hijos de pastor. Mi hija, mi esposa es hija de pastores. No tengo nada en contra de ellos. Estoy en contra del nepotismo que descuida la iglesia y pone sobre la iglesia una carga que no debería llevar. Entonces sí, dentro de estas tradiciones familiares resulta que el pastor es vitalicio, o sea, hasta que se muere. Entonces impones sobre la iglesia una carga que es de 50 años, 60 años, papá. Misra es hijo de pastor, sí. Misra es hijo de pastor. En la forma en que ellos trabajan con el tema del dinero en la iglesia. O sea, muchas de las cosas que se hacen son para recaudar dinero, son para que la gente ofrende. Para privarnos de todo este tipo de cosas, la itinerancia en larga data de las iglesias históricas ha sido como la norma, ¿no? Itinerante es que mueves al pastor. Hay sus pros y hay sus contras. Los metodistas son itinerantes, es decir, de tiempo en tiempo mueves al pastor para que no se cree justamente este nepotismo, para que no se cree este vínculo, ¿no? En el que te adueñas de la iglesia o haces que la iglesia te proteja hasta tal punto de que puedes crear una división, lo vas moviendo. Dura 1 año, 2 años, lo mueves, ¿no? Lo mueves. Y la iglesia se acostumbra efectivamente a este formato. ¿Hay deficiencias en el formato? Sí hay deficiencias, pero también hay muchas ventajas. Te cuidas mucho del nepotismo. Yo fui buen tiempo de mi vida a una iglesia de Buenos Aires, le dije al pastor literalmente, se orinaba en todos y terminó como pastora. No sé si es un mal que aqueja sobre todo las iglesias evangélicas, ¿no? De este tipo de línea. Para que la gente se mueva, se usa la manipulación como una parte integral de los sermones, usando textos fuera de contexto. A mí me parece que el gobierno de ancianos sería la mejor forma, ¿no? De liderar una iglesia. Que la iglesia tenga 4 o 5 pastores probados, que surjan entre la propia iglesia. Me parece que sería la mejor forma, ¿no creen ustedes? Que un único pastor que herede al hijo como pastor. Está bien que si quiere poner al hijo, esté bajo el resguardo de los otros pastores y que lo pongan a prueba. Pero es que cuando es el pastor y lo le hereda a su hijo, ahí no hay contrapesos. Que sea un gobierno de ancianos, que vuelvo y repito, no es el único gobierno válido. Las iglesias se han estructurado de diferentes formas. Nosotros tenemos un gobierno episcopal, las iglesias congregacionales tienen gobiernos de ancianos, presbiterianas. Pero sería lo mejor, ¿no? O sea, sería lo mejor de que haya varios pastores que hagan contrapeso, una mesa directiva de pastores, que sean los ancianos de la congregación y que estén al tanto de las necesidades. Porque creo que eso también ayudaría mucho al propio pastor. Pero entiendo muchísimo, hermanos, esto de que muchos pastores vienen desde abajo, con sus manos fundan sus propias iglesias y lo dicen, bueno, esto lo creé yo, ¿no? Con el sacrificio, con el trabajo, la familia. Pues bueno, está bien, ahorita te voy a mostrar algo, ¿no? Quizá te quede algo bueno lo que voy a decir al final. Porque si fuera que solamente son sus palabras, pero usan la palabra de Dios, sacándola de contexto y hacen creer a la gente que eso es lo que dice la palabra de Dios. Te doy un ejemplo. Primera de Juan, la Biblia dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es un saludo de la primera carta de Juan, que era un saludo muy común en la cultura en la que Juan está escrito. Bueno, ahí está haciendo eco de las bendiciones que se nos revelan en las Escrituras. Nadie puede negar eso de las bendiciones que se nos revelan en las Escrituras. ¿Cuál es la gran diferencia entre una iglesia sana y una iglesia de la prosperidad? Por si estás aquí, es la primera vez que nos visitas, estamos 2,200 personas conectadas gracias a la gente de Facebook, Twitter y YouTube. Si es la primera vez que nos visitas aquí en el canal y quieres saber cuáles son los distintivos entre una iglesia que predica el Evangelio de la Prosperidad y una iglesia sólida, te diría que básicamente es una yuxtaposición. El Evangelio de la Prosperidad contra la teología de la cruz. La teología de la cruz es básicamente la bendición que Dios nos ofrece, a la par de las otras bendiciones. Y te lo voy a explicar con textos de la Biblia para que lo entiendas. Esta es la teología de la cruz. Cuando tú vas a la Biblia, te vas a dar cuenta
de que se habla muchas veces del sufrimiento. Y nunca en la Biblia, para los creyentes, se habla del sufrimiento en términos malos. De hecho dice, esta prueba produce en nosotros paciencia, y la paciencia produce en nosotros fe, produce esperanza, y la esperanza nos avergüenza porque hemos puesto nuestros ojos en Jesús. Es decir, el sufrimiento se nos da a nosotros como una bendición. ¿Cómo? Sí, así tal cual. Dios ha concedido al creyente el sufrimiento como un charismoi, como un don, como un regalo. Pero que Dios no me ama, te ama tanto que te concede el sufrimiento para tu propio bien. Lo que pasa es que esta juxtaposición donde sufrimiento es igual a malo, bendiciones económicas nivel bueno, esta juxtaposición no es bíblica. Cuando tú vas a la Biblia, Filipenses capítulo 1, versículo 29, fíjate lo que dice el apóstol, porque a vosotros, a ustedes, a los creyentes, se les concedió a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esta palabra en griego, concedió, charizomai, es Dios te regaló. O sea, define el sufrimiento como una gracia regalada de Dios, no es un fracaso, como te quieren hacer creer las iglesias de la prosperidad. O sea, es un privilegio idéntico al de creer. El sufrimiento es señal de que Dios te ha aceptado y te invita ahora a participar como un regalo, no solamente de las cosas buenas, te invita a participar de todas las cosas buenas. Entonces, en el momento que tú rompas con esa dicotomía de sufrimiento igual a malo, bendiciones materiales igual a bueno, te vas a dar cuenta de que todas las cosas a los creyentes nos suman puntos para bien. O sea, el sufrimiento es la forma amorosa de Dios de perfeccionarnos, de santificarnos, de hacernos crecer, de ayudarnos, de fortalecernos. No pueden ser estas cosas malas. Un cristiano que va creciendo, un cristiano que va integrando toda la teología neotestamentaria, se da cuenta, por ejemplo, que cuando pasa por un desierto, que cuando pasa por hambres, que cuando pasa por tormentas, cuando pasa por traumas, cuando tiene a los niños enfermos, cuando se queda sin trabajo, él como cristiano tiene que entender que está recibiendo posibilidades, charizomai, de crecer espiritualmente a través de esos dolores. Eso es lo que está diciendo Pablo en Filipenses. Pablo está diciendo, se te concedió eso. Dios te quiere bendecir, sí, por eso te permite pasar por pruebas. Dios te quiere bendecir, sí, por eso te permite pasar por enfermedades, por dolores, por sufrimientos. Mateo capítulo 5, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Pero cómo? De hecho, la palabra bienaventurado dio una connotación brutal en el Nuevo Testamento. Gozaos, alegraos, lo mismo que Pablo dice en Filipenses y en Tesalonicenses, regocijaos. ¿Qué hacía Pablo mientras estaba preso? Cantaba. O sea, Jesús enseña que la persecución trae recompensa eterna. Esta es la teología de la cruz. La teología de la prosperidad extirpa el sufrimiento, odia el sufrimiento, porque el sufrimiento para ellos es la evidencia de que no estás haciendo las cosas bien, de que no tienes suficiente fe, por eso enfermaste, de que no estás viendo la visión. Extirpan el sufrimiento. La gente que va a estas iglesias, por antonomasia, cuando escuchan prosperidad, lo único que se les ocurre es carros, viajes, Lamborghinis, Dios me va a usar. ¿Y por qué no decir, Dios te está bendiciendo tanto que estás pasando por este sufrimiento? Porque si se nos concede a nosotros vivir por Cristo y se nos concede sufrir por Cristo, todas estas cosas nos ayudan para bien. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Niéguese cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. Noten ustedes cómo esto forma parte del cristianismo, la teología de la cruz. Jesucristo abrazó su cruz y nos dice, todo aquel que quiera seguirme, tome también su cruz. No dice, toma tu Lamborghini, papá, no dice, toma tu jet privado. Cristo pide de nosotros negación, abnegación, aceptar el sufrimiento como parte justamente de la vida cristiana, como parte de nuestra identidad cristiana pura. Juan capítulo 15, versículo 20. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. ¿De qué privilegios creen que gozan ustedes? Si ya lo decía el Señor, si con el palo verde hicieron estas cosas, ¿qué cosas no van a hacer con ustedes si ustedes me están siguiendo? ¿No cumples lo que decía Pablo? Pablo dice, todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución, es inevitable. El mundo no conoce a Cristo, el mundo no lo reconoce. Para él, para el mundo, Cristo es ajeno, porque el mundo se guía por los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida. Todas estas cosas pasan, Cristo no pasa. El cristiano que se aferra a Cristo en algún momento va a chocar con el mundo, va a chocar en sus convicciones, va a chocar en su familia, va a chocar en su trabajo, va a chocar en la escuela, va a chocar en el día a día. Es inevitable, de manera entonces que eso le va a acarrear al cristiano sufrimiento. Pero si él toma su cruz y sigue a Cristo, él está emulando al Cordero, él está emulando al Salvador. Entonces él no se avergüenza porque esta tribulación produce en él fe, produce esperanza. La esperanza no lo avergüenza, él sabe que está sufriendo por causa de Cristo y a causa de Cristo, y por lo tanto esta palabra del Maestro es, eso va a suceder.
No es como que tienes que irte a la India para que te persigan, o tienes que irte a la China para que te persigan, y ellos son los que son perseguidos. No, papá, no. Porque si tú eres creyente y vives en este mundo y atosigas tu corazón a causa de la injusticia, a causa de la maldad, y expresas efectivamente, como dice el Padre Nuestro, venga tu reino, es inevitable. Es inevitable que al vivir en un sistema que pasa, y tú no quieres echar raíces en él, la gente te va a ver mal, la gente te va a ver raro, tus principios, tus valores, tu identidad no está fraguada aquí, no está fraguada en la derecha, no está fraguada en la izquierda, no está fraguada en los demócratas, en los republicanos, está fraguada en Cristo. Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Nota otra vez, no te está diciendo, esta aflicción no está bien, no, en el mundo vas a tener aflicción. Pero mira, confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Por qué no se enseña esto en el Evangelio de la Prosperidad? Porque el Evangelio de la Prosperidad ha creado un evangelio falso. Dios solamente quiere bendecirte y la bendición se refleja a través de los bienes materiales. Y si Dios no quiere darte bienes materiales sino sufrimiento, ¿por qué no lo aceptarías? Si todas las cosas para el creyente nos ayudan a nuestra perfección, incluso la disciplina, ¿no esa es una bendición? Aflicción garantizada para tu bien. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5, nos gloriamos. ¿Quién se va a gloriar en esto? Esto es contrario intuitivamente a cómo funciona el mundo. En el mundo tú enfermas, quieres sanar. En el mundo tú quieres prosperar. Sí, pero el mundo pasa y sus deseos. Pablo dice, nosotros hemos aprendido a gloriarnos en las tribulaciones. O sea, el sufrimiento ha servido para nosotros como la fábrica del carácter cristiano. Produce en nosotros paciencia, produce prueba, produce esperanza. ¿Quién de ustedes no va a llamar a la prueba, a la paciencia y a la esperanza bendición? A menos que estés loco. Lo que más desea el creyente es crecer en el don del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia. Y cuando uno fija sus ojos ya no en lo material sino en lo espiritual, el hombre empieza a crecer. Bendíceme con más paciencia, bendíceme con más amor, ayúdame a ser más sabio, ayúdame a ser más cauteloso. Obviamente que vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. ¿Qué hace el Evangelio de la Prosperidad? Pide para los deleites, dame un carro, dame una casa, dame un Lamborghini. La escala de valores está trastocada. ¿Por qué se preocupan por estas cosas? Dice Jesús. Todas estas cosas vienen como añadidura. Entonces, ¿qué dice el apóstol Santiago? No, ustedes piden y piden mal, porque piden para ustedes, no han dejado de pensar en ustedes mismos. ¿Por qué los hombres pleitean? Por las ambiciones de sus corazones, dice Santiago. Es más, ustedes elogian a los ricos, les dice Santiago, y son los ricos los que los opresionan. No se dan cuenta, es los que los oprimen, perdón. Son los propios ricos los que los oprimen. ¿Cómo es posible que para ustedes ser rico sea la máxima de que estás bendecido? Son los ricos los que los oprimen a ustedes. Clama el jornal contra el patrón, ¿no dice eso Santiago? El sufrimiento nos va probando en la vida. Obviamente que uno voltea hacia atrás, hermano, y uno dice, mira, años atrás yo hubiera hecho esto, pero he aprendido, dice Pablo, a contentarme, he aprendido a sufrir, he aprendido a vivir en la pobreza y en la riqueza. Ha aprendido. No aprendió como que fue una escuela. ¿Cómo aprendió? Ha aprendido a través de su caminar con Cristo estas cosas. Romanos capítulo 8, versículo 17, dice, somos coherederos con Cristo, si es que, note la condición, somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, la herencia gloriosa está condicionada a padecer con Él. Y note que en Filipenses, en el capítulo 3, exactamente lo que enseña Pablo. Pablo dice, quiero ser encontrado en Él, en el poder de su resurrección, en sus padecimientos. ¿Por qué nos han extirpado el sufrimiento en las iglesias? Porque el sufrimiento no vende, papá. Porque el sufrimiento no vende. Pero no estás vendiendo cristianismo. Estás vendiendo cualquier otra cosa menos cristianismo. Porque la teología de la cruz es central en todo el Nuevo Testamento. La herencia gloriosa se nos comparte si nosotros somos capaces de compartir los padecimientos del Señor. No estamos generando justicia con nuestro sufrimiento. No estamos generando nosotros buenos puntos ante Dios con nuestro sufrimiento. Compartimos los sufrimientos con nuestro Señor como una forma de identificarnos con Él. Es lo que está diciendo Pablo. Ese es un requisito brutal, papá. No puedes tener todas las cosas buenas si no quieres compartir las cosas que para el mundo son malas. Romanos capítulo 8, versículo 18. Las aflicciones presentes no son comparables con la gloria venidera. Sufrimiento temporal versus gloria eterna. Sufrimiento temporal versus gloria eterna. Todo lo tengo por perdido. Todo lo tengo por basura. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Quién puede decir eso sin un alma madura?
¿Quién puede decir en medio de la enfermedad, Señor, hágase tu voluntad? ¿Quién puede decir en el huerto del Getsemaní, Señor, hágase tu voluntad? Y con todo, ¿cómo nos enseña a orar Jesús? Cuando vosotros oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y esa parte, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero es que decirlo es una cosa, vivirlo es otra cosa. Y cuando uno aprende a vivir en la voluntad de Dios, uno está seguro. O sea, que vivir en la voluntad de Dios no te va a hacer mal, papá, te va a hacer mucho bien. No todas las personas crecen igual, no todas las personas entienden igual. Por eso el pastorado exige mucha paciencia con las ovejitas. Estas aflicciones no son comparables con la gloria venidera. Sufrimiento temporal, gloria eterna después. ¿Qué te dicen los otros, los falsos lobos? Te dicen dinero primero, cosas después. ¿Qué te dicen estos prosperistas? Pues inventan la ecuación, ¿no? Si quieres gloria material ahora, primero tranza con el Señor. Eso se llama simonía, simonismo. Hay una distorsión de la teología de la cruz. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5. Así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, así abundan también para nosotros la consolación. De hecho, ese pasaje es brutal porque la única forma en la que tú puedes ayudar a las personas y empatizar con ellas es que tenga los mismos sufrimientos que ellas. Note usted, por ejemplo, este pasaje se lo tienes que llevar grabado hoy. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5. Mira lo que dice. El cual Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. Participo de la consolación de mi Dios en medio de la tribulación. Él nos consuela en medio de las tribulaciones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentiste cuando estabas derribado y viene un Dios y te puso su mano? Mijito, es hora de salir de aquí. ¿Qué sentiste cuando estás enfermo y pensaste que no había futuro y vino la mano santa y dijo, te va a ayudar? ¿Qué sentiste cuando te sentaron en la iglesia porque caíste y te dieron la disciplina de Dios y se te arrugó el corazón porque espiritualmente lo que se ata en el cielo se ata en la tierra? ¿Qué sentiste cuando se te ataron en tus pecados en esa disciplina? Se te arrugó el corazón, sentiste que te destruían, que Dios te había abandonado, que el cielo se había cerrado. Pero cuando pasó, ¿qué sentiste? ¿No sentiste la voz preciosa de Dios en tu interior? Yo te perdono, no peques más. ¿No lo sentiste? ¿No sentiste la mano preciosa del Señor diciendo, hey, levántate, come, porque el largo camino te queda? Esto es uno de los muchos momentos que vas a pasar en la vida. Eso es lo que está diciendo acá Pablo. Vosotros somos consolados para que tú también, que recibiste la empatía del amor de Dios, consueles, dice, a los que están en tribulaciones, por medio no de tus buenas obras ni de tus buenas intenciones, por medio de la consolación con la que tú fuiste consolado. No se puede ser pastor si no eres pastor en el campo. El pastorado se forja en el campo. Cuando sufres con el que sufre, lloras con el que llora, te alegras con el que se alegra. No puedes ser un pastor envidioso, porque compartimos con la iglesia tanto las alegrías como los sufrimientos. Una iglesia que está hermanada, que está nutrida por un solo vínculo, se alegra con el que triunfa. Hermanos, mucho me alegré, dice Pablo. No lo dice Pablo una y otra vez. Hermanos, mucho me alegré en ver cómo andan. Dice, ahora sí dice Juan, hermanos, yo les deseo que sean prosperados porque yo veo cómo prospera su alma, que sean prosperados en todas las cosas. Y nota lo que dice acá, porque de la manera que abundan las aflicciones, ¿cómo? Lo que tiene que abundar son las bendiciones. Es que las aflicciones son bendiciones. De la manera que abundan las aflicciones en vosotros, abundará también la consolación. Y esta consolación te ayudará a ser mejor cristiano. ¿No lo has pensado así? Porque no te lo han enseñado. Te han enseñado que estar bendecido es que te alcance el dinero el fin de semana. Y mira, que Dios, que es bueno, no deja que sus hijos mendiguen pan. Los protege, los cuida. Y como le dijo Satanás, dijo, tú has puesto un escudo alrededor de él, de su posesión, de sus hijos. Estaba enojado. Sí, es verdad. Tú me bordearás como un escudo, dijo David. Tú me protegerás. Sin embargo, noten ustedes que el carácter de Job fue probado en medio de la prueba. Cuando vinieron estos personajes y le dijeron, esto te está pasando por pecador. Pero ese es el evangelio de la prosperidad. Ese es el evangelio de la prosperidad. Esto te pasa porque hiciste cosas malas, porque no tuviste suficiente fe, porque no andas recto. No. Porque dentro del cristianismo, la gran verdad es la teología de la cruz. Recuerden ustedes a los apóstoles cuando se acercan a Jesús y dicen, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás para que éste esté ciego? No, ni él ni sus papás. Y acá dice Pablo, si somos atribulados, es para que ustedes sean consolados. O sea, el pastor
Yo no sé por qué alguien quisiera ser pastor, hermanos. El pastor comparte los sufrimientos porque él mismo está constantemente, cuando ha sido llamado por Dios, constantemente Dios lo aprieta por todos lados. ¿No decía eso David? Me aprietas por todos lados. ¿Por qué yo quisiera ser pastor? Yo sé lo que se siente ser pastor. Constantemente me aprietas, me aprisionas. Y claro, ¿y cómo vas a consolar a la iglesia? ¿Cómo te vas a compadecer del hijo de la hermana? ¿Cómo te vas a compadecer del que no tiene que comer? Si tú eres un pastor conforme a mi corazón, lo primero que tienes que tener es consolación para ellos. Vio a las ovejas que venían detrás de él y sintió pena en su alma porque eran como ovejas sin pastor. ¿Qué vio el Señor? Los seguían hambrientos, estaban hambrientos. Siéntenlos que coman. Es un pastor. ¿Cómo vas a poder ser pastor si no tienes los sufrimientos que se necesitan? Tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, le dice Pablo a Timoteo. Una de las características de los pastores es sobrios. Aprendes a entender, aprendes a amar, aprendes a tender la mano. Ves las ovejitas del Señor y tú, como pastor del Señor, dices, esta es una ovejita del Señor. Wesley tenía una frase. Wesley decía, nunca, le decía a sus pastores, nunca azoten al que Dios no azota. Y mira, para llegar a ese nivel de discernimiento, hay que tener muchas, de verdad, muchas cualidades que se fueron adquiriendo a través del tiempo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Esta leve tribulación. Mira la palabra que utiliza acá Pablo, leve, leve. ¿Cuánto vive el hombre? 70 años, 80 años. Papá, eres un soplo. Eres un soplo. Ahora Dios individualiza su amor contigo. No es que minimiza tu dolor. No. Porque le dicen, ay, pero aquel sufre más. No, Dios no hace eso. Porque eso tú no lo harías con tus hijos. Dios individualiza su amor contigo. Esta es la gran verdad, que Dios te ha dado a ti el Espíritu Santo de forma personal. Tú recibiste su Espíritu Santo de forma personal. ¿Sí? La gran diferencia de Pentecostés con el Antiguo Pacto es que el Espíritu Santo venía sobre unos específicos. Acá no. Acá Dios tiene una relación filial total contigo por medio de su Espíritu Santo. Pero mira lo que te dice, esta leve tribulación produce en ti bendición, produce un eterno peso de gloria. Concuerda con lo que decía el Señor Jesucristo. Hagan tesoros en el cielo, en lo alto. Quiten un momento sus ojos de las cosas materiales y pregúntense, ¿por qué yo no estoy sufriendo? Wesley, en alguna ocasión, iba en el caballo. Wesley estaba acostumbrado a que lo orinaran, lo escupieran, lo vituperaran, le aventaran los orines de las casas, lo apedrearan. Estaba acostumbrado porque estaba sirviendo al Señor. Un día va en su caballo, él leía la mayoría de sus libros, los leía mientras montaba, y había pasado la gran parte del tiempo en el día, y Wesley dijo, hoy nadie me ha criticado, hoy nadie me ha atacado. Y entonces se bajó del caballo y se tiró en el piso a orar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Señor, ¿en qué te he fallado? Y dicen sus biógrafos que una persona que iba pasando se quitó el zapato y se lo aventó. ¡Levántate, fanático! Wesley se levantó y dijo, gracias, Señor. No es exactamente lo que dice David, cuando Dios nos concede esta persona que lo vituperaba, que iba caminando David y lo vituperaba. Mira la sabiduría de este hombre que tenía el corazón conforme al de Dios. Si Dios así se lo concedió. Uno va aprendiendo en la vida. Tozer tiene un libro que se llama Los atributos de Dios. Tozer decía esto, decía, ¿quieres madurar rápido? ¿Quieres crecer rápido en la fe? Nunca te defiendas. Uf, ¿cómo no va a defender? Nunca. Ni una sola vez. El día que aprendas a no defenderte, has crecido en la fe. Ay, el ego. Ay. Nunca te defiendas. Nunca. Mía es la venganza, dice el Señor. La ira del hombre no produce justicia. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Entonces, por eso necesitamos esta teología. La teología de la cruz, la teología de Cristo, cristocéntrica. No el evangelio. El evangelio de prosperidad produce todo lo contrario. Produce personas ambiciosas, produce personas envidiosas, produce personas que constantemente están celando lo de los otros. Produce todo lo contrario a lo que debería haber en una iglesia. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis? Dice, ustedes dicen ser ricos. Sí, la Odisea era una de las metrópolis más ricas. Esta gente, cuando se dieron los grandes terremotos, en el 60 después de Cristo, que atacó creo que a Filipos, Macedonia, ciertas partes del Mediterráneo, la Odisea fue la única que no requirió dinero del imperio para reestructurarse. Ellos se jactaban de sus posesiones. Mira lo que dice Jesús. Tú dices, soy rico y no tengo necesidad de nada. Y Jesús dice, no eres rico,
Eres un pobre, ciego, desventurado. Es un pobre, ciego, desventurado. ¿Qué produce el Evangelio de la Prosperidad? Produce una falsa bendición. Y entonces cuando escribe a Esmirna le dice, tú eres muy pobre. ¿En qué sentido? Claro, Esmirna era muy pobre, pero eres rico. Eres rico. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Todos aceptaste a Cristo, te bautizaste en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. ¿Quieres seguir a nuestro Salvador? Todos los que quieran vivir en Cristo piadosamente padecerán persecución, sin excepciones. No es nada más los que están siendo... es que ¿por qué no habla de los islámicos que matan a los cristianos? Es que los cristianos sufren persecución en todo el mundo. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufre persecución. Y mira, hermano, cuando no estás en medio de una persecución, Dios te aprieta por todos lados. Te aprieta, te aprieta, te aprieta. De repente dice, un desiertito no te vendría mal. El desierto es el laboratorio del Espíritu donde, vas ahí gateando, ya, ay, ya, Dios mío, ya, basta. Nos probaste, Señor, nos metiste en el horno y salimos resplandecientes, decía David. Decía David, fijamente miro a Dios, aunque mis pies estén en redes. Constantemente tengo mis ojos en Jesús. Pero si es toda la novela del peregrino de John Bunyan. Ya, Señor, me aprietas por todos lados, dame un descanso, ¿no? Decía David, he llenado mi cama de lágrimas, sí, y vas a seguir haciéndolo, y vas a seguir llorando, y preocúpate cuando eso no exista, porque no estás siendo bendecido, porque esta es la verdadera bendición. Produce un eterno peso de gloria. Llora, papá, si tienes que llorar, llora. Y en ocasiones, ¿sabes qué va a decir Dios? Tranquilito, duerme un poquito, come, bebe, tranquilo, descansa, porque vienen más luchas, papá, viene más, y más, y más, y más, sin excepciones. ¿Quieres piedad real? ¿Quieres piedad real? Pues prepárate para sufrir. Así tal cual. Los falsos profetas viven en mansiones, sin persecución, porque su piedad es puro teatro. ¿Y qué dijo Jesús de estos hombres? Jesús dijo lo siguiente, dijo, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella porque la piedad produce persecución. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo sufre persecución. Es exactamente lo que dijo Jesús de Juan el profeta. ¿Qué salieron a ver ustedes al desierto? ¿Qué salieron ustedes a ver? ¿A un rey? Los reyes viven en los palacios. ¿Qué salieron a ver? ¿A un profeta? Y eso sí, el más grande que ha existido. ¿Qué pasó con Juan? Lo mataron, papá. Los falsos profetas no pueden tener santidad porque predican una falsa piedad. No hay persecución porque no hay piedad. La piedad produce persecución. La santidad produce persecución. Produce envidias, produce celos, produce críticas, produce ataques. Yo siempre que hablaba con los pastores decía, ¿qué es eso del celo ministerial? El celo ministerial no existe. Celo es lo que tuvieron los hermanos de José que lo vendieron y le hicieron mucho mal. Pero Dios, que había previsto todas estas cosas para su bien, las utilizó para formar su carácter y terminar salvando a sus hermanos. El celo es malo. De hecho, el celo es un fruto de la carne. Celos manifiestas son las obras de la carne. Celos manifiestas son las obras de la carne. Celos, iras, contiendas, envidias, disensiones. No hay celo ministerial. El celo ministerial es básicamente un eufemismo piadoso para tapar un mal. Que un pastor odia a otro pastor. Que un siervo desea las cosas que el otro tiene. Que rompe la ley de Dios, que es justa, pura y santa, y es buena y hace bien al hombre, que dice no codiciarás. Eso es lo que hace el Evangelio de la Prosperidad. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21. Para esto, ¿para qué, Pablo? Para esto fuiste llamado Dios. ¿Para qué, Pedro? Si Cristo padeció, tú vas a padecer porque Él nos dejó ejemplo. O sea, nuestro llamado es caminar, no quiero que se malentienda, porque no quiero que usted vaya a pensar que tienes que ir a buscar el dolor. No tienes que ser un espontáneo como los que hablaba Justo González, que iban y buscaban el martirio. No, el dolor va a venir como parte corriente de la vida del creyente. Cuando tú empiezas a crecer espiritualmente, te van a suceder todas estas cosas inevitablemente porque Dios te está bendiciendo. O sea, no prosperar materialmente no significa que no estés siendo bendecido. Eso es lo que te dice el Evangelio de la Prosperidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ármate con este pensamiento. Muy estoico esto. Muy estoico. A ver, en mi mente yo no debo despejar ni extirpar la idea de que voy a padecer. Hermano, los cristianos también fracasan. Hermano, los cristianos también lloran.
Hermano, los cristianos también enferman. Hermano, los cristianos también ven a sus niños sufrir. Los cristianos también se atosigan. Estos sufrimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Dios utiliza estos sufrimientos y padecimientos para nuestro bien. No le tengas miedo. Acéptalos. Y cuando ores, mira qué preciosa la oración. Hágase en mí tu voluntad. Sé que es difícil. Una cosa es decirlo con los labios, otra cosa es decir, hágase en mí tu voluntad, Señor. Porque es lo que hizo nuestro Señor. Nuestro Maestro nos puso ejemplo. Mientras estaba en una de las crisis más fuertes de su ministerio, sudando gotas de sangre en el Getsemaní, dice, Padre, ahí está la humanidad de nuestro Señor. Ahí está la humanidad de nuestro Señor. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Qué rayos, no? Pero, no se haga mi voluntad. Si tú quieres que yo beba hasta la última gota de esta copa, Señor, dale. Vosotros, dice la carta a los Hebreos, no habéis resistido hasta la sangre, porque la tentación, las caídas, las luchas son momentáneas. Es decir, un hombre puede estar en medio de una tentación y la tentación va a acabar. Ya sea que él ceda a la tentación, o ya sea que él supere y venza la tentación, pero ser vencido, ser llevado hasta la sangre, dice, ustedes no han pasado hasta la sangre la tentación. Eso lo hizo el Señor Jesús. Armaos entonces de este pensamiento. Armaos que si vosotros compartimos sus padecimientos, compartiremos entonces su gloria. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Y cuando vengan estas pruebas a ustedes, creyentes, no se sorprendan como, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Sino levanten los ojos al cielo y digan, Señor, hágase en mí tu voluntad. Porque este fuego de prueba, dice, no debería ser extraño para ustedes. El sufrimiento en la vida cristiana es lo normal, papito. No es del diablo. De hecho, tú ves que una persona ha madurado en su entendimiento, en su fe, en su manejo de las escrituras porque ha sufrido. O sea, una cosa es acumular conocimiento técnico, una cosa es tener los sentidos agudizados por el uso de las escrituras y otra cosa es tener ese conocimiento experiencial de quiero ser encontrado en Él. Quiero ser encontrado en Él, en sus padecimientos. A ver, la participación en sus padecimientos es necesaria. No te sorprendas. Como si fuera algo extraño al cristianismo. Huye de esas iglesias, corre lejos de esas pseudo iglesias que han quitado la teología a la cruz. 1 Pedro 4:16, no tengas vergüenza. Es que él no está bendecido porque él no tiene la visión y por eso él no le han caído las bendiciones. No tengo vergüenza de ser pobre, no tengo vergüenza de llorar, no tengo vergüenza de sufrir, porque como cristiano se me concede esto como bendición, cosa que tú no has visto. Yo acepto de buena gana la voluntad de mi Señor de perfeccionarme a través de todos estos medios. Y si a mí se me concedió el creer por Cristo, también se me concede el sufrir por Cristo. Sufrir es motivo de gloria para mí. Me glorío en la cruz de Cristo, como decía Pablo, en el cual lo tengo todo por pérdida por alcanzarlo y ser encontrado en sus padecimientos y en el poder de su resurrección. La prosperidad, como la venden los prosperistas, avergüenza al sufrimiento, extirpa el sufrimiento, le llama fracaso espiritual, le llama falta de fe. Pero dice, Dios se glorifica en ti por medio de ese sufrimiento, porque abunda en vosotros la consolación. Entonces tú vas a tener algo que ellos en el futuro no van a tener. Mientras ellos están peleando, vosotros pedís y no recibís porque pedís para vuestros vientres. Tú vas a tener algo en el futuro. ¿Sabes qué? Han pasado 10 años. Te diste cuenta que por todo este desierto desarrollaste paciencia. ¿Te has percatado de eso? Y la paciencia trajo buen fruto. Gracias a la paciencia, al don del Espíritu Santo que se ha acrecentado en ti, has dado fruto en la vida, al 30, al 50, al 100%. Ese fruto es la evidencia de este sufrimiento del cual participaste, del cual participó nuestro Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 5, el Señor al que ama, disciplina. No, Dios lo que quiere para ti es bendición. Si Dios me ama, Él no me va a ver como un bastardo. Si Dios me ha recibido en su casa y yo soy su hijo, yo requiero la disciplina del Padre. El sufrimiento es disciplina amorosa y paternal. El sufrimiento produce justicia y produce paz y produce un buen corazón. Eso que ellos llaman ataques del diablo. ¿Qué ataques del diablo si yo estoy bajo la mano del Señor? Al diablo lo resisto con la armadura de Dios. Entiendo cuáles son sus maquinaciones. Yo no soy tonto.
Yo entiendo que incluso el Señor puede hacer que todas estas cosas obren para mi bien. La Biblia le llama amor correctivo. Dios me ha recibido en su casa. ¿Por qué yo me debería sorprender cuando ando metiendo las patas? ¿Por qué? No, hermano. Mi ancla será mi Cristo, mi ancla será su amor, mi fuerza será su triunfo, me sostengo en el Salvador. Él es quien va en mi barquilla, he visto su faz tras vez, lo vi conmigo en el horno, lo vi lavando mis pies. Será el Cordero, mi fe está puesta en Jesús, mi alivio será sereno, en su luz veo la luz. Será mi ancla en el desierto, será mi refugio fiel, será mi ancla si yo muero. Despierto yo le veré, mi ancla será el Cordero, mi fe está puesta en Jesús, mi alivio será sereno, en su luz veo la luz, no temeré, me enfrentaré al enemigo, porque yo sé, yo temeré, me enfrentaré al enemigo, porque yo sé, temeré, me enfrentaré al enemigo, porque yo sé. Mi ancla será el Cordero, mi fe está puesta en Jesús, mi alivio será sereno, en su luz veo la luz. Así que escucha bien, brocolito. No tengas miedo. Y escucha bien, hermano, no tengas miedo. Que estamos en su mano. Vas a aprender en medio de las pruebas, vas a aprender en medio de las dificultades. No tengas miedo. Y ahí en medio de la época en la que te tocó vivir, en medio de las circunstancias que te tocó pasar, levanta los ojos sin vergüenza al cielo. Y dile, así te plació, así quisiste. No se haga en mí mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Y aprenda a relacionarse con Él como un padre. Y acepte su corrección, su disciplina, sus sufrimientos. Filipenses capítulo 3, porque esta es la única forma en que llegaremos a ser semejantes a Él, participando en su muerte. Ya participamos en la muerte, en el bautismo, dejando atrás el mundo, sepultados con Él, para ser levantados a novedad de vida en la resurrección. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo. Pablo no quiere participar de las riquezas sin participar de sus padecimientos, a fin de encontrarme en sus padecimientos. Entonces, no hay opción. Y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, que es su cuerpo. Lo recibo de buena gana, lo asumo de buena gana y me identifico con mi Señor de esta forma. Segunda de Timoteo, una y otra vez, comparte los sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Tú no fuiste llamadas a las milicias de Ucrania, no fuiste llamado a librar guerras injustas, fuiste llamado a ser un buen soldado de Jesucristo, que implica sufrir por Cristo, a causa de Cristo. No eres un general de la prosperidad, hermano, no eres un apóstol de la bendición. Eres un hombre sobrio que está aprendiendo a través de las pruebas y el dolor, como aprenden todos nuestros hermanos, un combatiente en la cruz. Esta es la teología de la cruz.
Si no te están predicando esto, ¿qué te están predicando? Porque ¿cómo va a ser consolada mi alma si no es a través de el Señor ha estado contigo ahí? El Señor ha visto también el sufrimiento y el padecimiento y tienes que aprender. Te va a costar en ocasiones, vas a llorar, vas a sufrir, vas a patalear y tienes que aprender. Porque tú decidiste seguir al Señor y Dios ha preparado todas estas cosas para que andemos en ellas. Las buenas obras que preparó desde antes de la fundación del mundo para que militemos en ellas con buen corazón. De manera entonces que, Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿Ya te das cuenta por qué muchos están abandonando las iglesias? Están hambrientos de Cristo. Tienen hambre de Cristo. Es lo único que queremos, a Cristo. Quiero ir a la iglesia y quiero caer postrado ante Él. Ya no quiero Israel, quiero a Cristo. Cristo, 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 Cristo. Es lo único que quiero. Yo creo que no estamos pidiendo nada más que lo que merecemos aquellos que hemos querido transitar en este camino. Mi alma tiene hambre y sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma clama como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama mi alma por el Dios vivo. Mi corazón está inquieto constantemente. El que en mí cree, de su interior correrán ríos de agua de vida. Yo soy el pan vivo. El que esté cansado, venga a mí. Yo quiero a Cristo. Todo el que come este pan no morirá. Entonces dame a Cristo. Solo eso quiero. No quiero a María, no quiero a Judas, no quiero a Israel, quiero a Cristo. Ser encontrado en Cristo. Enséñame cómo verlo, enséñame cómo caminar. Felipe le dijo a este hombre, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no me enseñan? ¿Cómo saber de quién habla el texto? Enséñamelo. Enséñamelo, guárdate en tu pieza y ora a Dios y que Dios te sabiduría y sal bajando de la montaña y enséñamelo. Yo no tengo tiempo, pastor, trabajo 8 o 10 horas. Tengo que mantener una familia, tengo 2 hijos. No tengo tiempo, pastor, para que vaya a ir a la iglesia y me hables de Israel. Necesito que tú me lo enseñes. Necesito que tú estés en el secreto. Pastor, despierta. Así que bueno, hermanos, espero que este live les haya de alguna forma ayudado y que el Señor nos siga guiando nuestro caminar. Un abrazo, nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga muchísimo. Vámonos, que aquí espantan. Mi ancla será su amor, mi fuerza será su triunfo. Me sostengo en el Salvador. Él es quien va en mi barquilla. He visto su faz tras vez. Lo vi conmigo en el horno. Lo vi lavando mis pies. Mi ancla será el Cordero. Mi fe está puesta en Jesús. Mi alivio será sereno. En su luz veo la luz. Será mi ancla en el desierto. Será mi refugio fiel. Será mi ancla si yo muero. Despierto yo le veré. Mi ancla será el Cordero. Mi fe está puesta en Jesús. Mi alivio será sereno. En su luz veo la
enfrentaré al enemigo, porque yo sé. Puesta en Jesús, mi alivio será.